El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. ¿No da miedo irse al infierno? El infierno me queda la chingada. El infierno es aquí merito. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. Pues hoy nos vamos a ir todos al infierno, porque vamos a hablar precisamente de Satán, de Luzbel, de la historia del infierno. Hay muchísimas cosas que decir al respecto. Infierno e inframundo, diablo y demonio, Satán, Luzbel, Lucifer, es real, es metafórico, en fin. Pues vamos a hablar de la historia del infierno, de los diablos, de Satán, particularmente en la tradición judio-cristiana, porque bueno, hablar de... Eventualmente vamos a hacer videos del diablo y el infierno en todas las culturas, por ahí. Es fascinante el tema del infierno en el budismo, pero eso te lo prometo para enero, ahí vamos a hablar del infierno budista, sin duda, y de otros infiernos, pero de momento vámonos con la tradición occidental. Y entonces lo primero es entender la diferencia entre inframundo e infierno, porque de pronto pueden parecer sinónimos, no lo son. El infierno siempre, como lo conocemos hoy en día, el infierno tiene una carga ética moral, el inframundo no. Prácticamente en todas las culturas es eso. Es decir, el inframundo, pensemos en la antigua Persia, en el antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia, o desde luego en las antiguas culturas toltecas. El inframundo es, pues literal, lo que está infra del mundo, por debajo del mundo, literal, el mundo bajo tierra. El inframundo se entendió en todas las culturas antiguas así como el mundo de los muertos, a donde van todos los muertos. No hay carga moral, no hay carga ética. Esto es particularmente interesante porque el concepto de infierno, y sobre todo si lo concebimos ya como un castigo, la contraparte al premio que sería el cielo, eso ya te habla de una evolución en el concepto de las religiones, en el que a Dios, no a los dioses, a Dios le importa mucho cómo te portas. Es curioso, pareciera que a los dioses les vale madre cómo te portas. En casi todas las religiones, casi todas las religiones politeístas, no existe el concepto de ética y moralidad. En Egipto sí, en todas las demás prácticamente no. Es decir, tú te mueres y te vas al inframundo, punto. ¿Por qué? Porque ahí van todos los muertos. No hay otro lugar a donde ir. Todos los muertos van bajo tierra. Claro, el concepto del inframundo, si lo pensamos, pues tiene mucho sentido. Los seres humanos, desde que desarrollamos conciencia, estamos hablando de hace 100,000 años, quizás, entre hace 100,000 y 70,000 años. ¿Por qué sabemos que más o menos en esa época desarrollamos conciencia? Obviamente son teorías, pero estamos hablando de que el estudio de los restos arqueológicos nos habla de que en un periodo que es de hace entre 100,000 y 70,000 años es cuando los seres humanos empezamos a hacer cosas como pintar, ¿no? Las pinturas rupestres, pintar en las paredes de las cuevas, que es clarísimo una evidencia de hay una conciencia de que soy, de que existo y de que estoy dejando un mensaje, el que sea el mensaje de esas pinturas, quizás nunca lo sabremos, pero hay humanos con la conciencia de transmitir algo, así de simple, ¿no? Eso te habla de conciencia. Lo otro que te habla muchísimo de conciencia son precisamente los enterramientos, porque el enterramiento te habla de que el grupo humano, estamos hablando de la época en la que seguimos siendo nómadas, deambulando por un mundo en la era de hielo, el enterramiento te habla de que la manada humana completa se detiene porque alguien ha muerto. Cosa que no pasa en las demás manadas, ¿ves? Que pues los animales van caminando, bueno, a ver, es maravilloso, ¿no? Los animales pueden ir caminando y de pronto uno de ellos da a luz, tal vez se detiene 5 minutos, tiene una cría, la cría tarda 5 minutos en levantarse y ya van con ellos. Y con la muerte un poco igual, pues de pronto uno de ellos cae, y lo demás lo observan un ratito, lo olfatean y siguen. Y los seres humanos tal vez hicimos lo mismo en alguna época, pero llega el momento en el que un ser humano muere y toda la manada se detiene. Hay conciencia de muerte del otro y por añadidura conciencia de la muerte propia. Al final, me parece que la razón por la que nos preocupa la muerte del otro es solamente porque nos habla de la muerte propia. Pero bueno, y entonces se empiezan a hacer enterramientos.
Y esos enterramientos tienen cosas muy interesantes. A ver, uno, pues se hace un hoyo. Ahí tienes otro tema de conciencia. Nos detuvimos, pasó algo, alguien que existía dejó de existir y hay que hacer rituales, hay que hacer protocolos. Todo eso te habla de conciencia. Enterrarlo, quién sabe por qué será. Puede ser porque ves tu experiencia en la naturaleza es que todo lo que muere vuelve a la tierra, hablando de animales, naturaleza y demás, y todo lo que renace, renace de la tierra, y quizá de ahí los conceptos de renacimientos en las religiones desde los principios de la historia humana. Total que entierran por la razón que sea y entierran en posición fetal, lo cual sí que nos habla de una conciencia otra vez, no es aventar, ¿no? Es enterrar, es posición fetal, seguramente porque piensan en un renacimiento. Y además es ponerle regalitos, obsequios, monedas, amuletos, hay idea entonces de que pasa algo más, sino para qué haces esto. Y bueno, si entierras a los muertos, pensar que los muertos viven bajo tierra, ¿no? Pues puede ser una relación muy elemental. Total que el inframundo es el mundo de los muertos. Sea que hables del inframundo romano, sea que hables del Seol de los hebreos, sea que hables del Hades de los griegos, sea que hables del Mictlán entre los pueblos nahuas, el concepto es el mismo, es un mundo debajo del mundo, un inframundo a donde van todos los muertos. No tiene nada que ver con que te hayas portado bien, te hayas portado mal, eso a los dioses evidentemente les vale madre. Entonces, todos los muertos van al infierno, perdón, al inframundo. Y ese inframundo es bien interesante, por ejemplo, el Hades de los griegos, que se parece muchísimo al Mictlán de los toltecas. El Mictlán era descrito, fíjate qué interesante, el Mictlán, el lugar sin puertas ni ventanas, la caverna oscura, el lugar sin retorno. O sea, el lugar sin puertas ni ventanas que te habla de esto es un lugar oscuro, esto es una caverna, esto es un inframundo, de aquí no hay salida, aquí no hay luz, aquí no ves. El lugar del olvido, pues te habla precisamente de aquí es donde serás olvidado. Ahora, por ejemplo, ese tema pues es más o menos conocido por la película del Libro de la Vida y por la película de Coco, que vale la pena ver las dos. Esta idea que no solamente es de los antiguos pueblos toltecas, sino de muchos, de que hay dos muertes. Cuando muere tu cuerpo físico en el mundo, pero finalmente la gente sigue hablando de ti y estás en la memoria, y que la verdadera muerte es cuando eres mencionado por última vez y nunca nadie más vuelve a hablar de ti. Y a lo que le tienen miedo los humanos de estas culturas antiguas, entonces, no es al infierno como un lugar de castigo, le tienen miedo al olvido, porque claro, de pronto, hablando de desarrollar conciencia, ¿no? Pues te das cuenta de en la madre nos vamos a morir, me voy a morir, y tú te das cuenta de lo efímera que es la existencia y probablemente te des cuenta del aparente sinsentido de la existencia. De ahí que los griegos, por ejemplo, tuvieran esta obsesión de vive mucho, muere joven, deja un cadáver hermoso y que se cuenten leyendas sobre ti. O sea, de tú te vas a morir sí o sí, porque eso no tiene remedio, pero tú puedes ser de esos poquitísimos seres humanos que en lugar de caer en el olvido, como todos, tu nombre se cante por toda la historia humana, ¿no? Es un poco a lo que aspira Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Alejandro, cuando va a la guerra de Troya, su madre, la diosa Tetis, le dice, tienes dos opciones. Si no vas a la guerra de Troya, conseguirás una buena mujer, serás muy feliz, tendrás muchos hijos, muchos nietos, tendrás una gran familia, todo girará en torno a ti, vivirás 80 años y morirás rodeado de tus seres queridos. Y wow, está padrísimo, ¿no? Ah, pero en cuanto mueran tus hijos, nadie más volverá a saber nada de ti. Nadie sabrá que existió Alejandro. Ve a la guerra de Troya. No tendrás esposa, no tendrás hijos, no tendrás familia, morirás joven, morirás en la guerra, pero cantarán tus hazañas hasta el final de la historia humana. Y todos sabemos qué es lo que, perdón, estoy hablando, les dije que era Alejandro, estoy hablando de Aquiles, ¿no? Aquiles para ir a la guerra de Troya. Y Aquiles decide, pues voy a la guerra de Troya, no hay de otra, porque quiero que se canten mis hazañas por siempre. Bueno, entonces el inframundo es a donde van todos los muertos y el destino es el olvido. El infierno, que es un concepto muy romano y por lo tanto será muy cristiano, muy católico, va a incluir el tema de la moralidad. Tras la muerte no hay inframundo, sino que está la idea del juicio, que ya lo veremos, está también en Egipto, está en Persia, en fin, un juicio
tras el cual se determina tu lugar después de la muerte, ¿no? Y el infierno se convierte ahora sí en un lugar de castigo. Vamos a entender cómo se llegó a esa definición. Luego está también la diferencia entre demonio y diablo, ¿no? Porque el diablo, y nuevamente en la tradición cristiana católica, pues el diablo es Satanás, el diablo es el enemigo de Dios, el diablo es la encarnación del mal. Entonces el diablo es básicamente una entidad malvada. Ahora hablaremos más del diablo. Mientras que demonio se refiere a un espíritu. Se usa mucho en la filosofía griega el daimonion. El daimonion es como un espíritu que te acompaña. Lo menciona, por ejemplo, Sócrates, ¿no? En la famosa apología de Sócrates se habla mucho de que Sócrates, cuando está hablando con los jueces de ética y moral, precisamente, lo que les dice: yo tengo un demonio que me ha acompañado toda la vida. Claro, tú lo lees hoy en traducción a una lengua moderna y con un pensamiento monoteísta cristiano. Un demonio que me acompaña toda mi vida, pues sí, es como Venom, ¿no? Un demonio que me acompaña toda la vida suena como algo malvado. Un daimonion, en realidad la traducción correcta sería un espíritu que me ha acompañado toda la vida y que me dice lo que está bien y lo que está mal. Ya si nos vamos más para allá, pues aunque Sócrates estemos hablando del siglo IV antes de la era cristiana, pues el Señor se está refiriendo al Espíritu Santo cristiano, por supuesto, ¿no? Un demonio que me dice siempre lo que tengo que hacer, una voz que me orienta. Ahí está el Espíritu Santo cristiano. Daimonion se usa mucho precisamente para esto, para un espíritu. Los espíritus que habitan particularmente en tu mente, y entonces hay espíritus positivos y negativos. Derivado también es la palabra demiurgo, el demiurgo que lo usa mucho Platón para hablar de cómo es el agente espiritual que crea el mundo, ¿no? Entonces no es lo mismo diablo, que es necesariamente una connotación negativa, infernal, maligna, contra demonio, que se refiere más a seres espirituales. Y luego, por supuesto, ya que hablamos de diablo, el diablo, pues tenemos al mismísimo Satán o Satanás, como luego acabó siendo denominado, contra un concepto que a mí me encanta. No te pierdas mi libro El Evangelio según Luzbel, porque contra el concepto Satán tienes el concepto Luzbel. Y es curioso porque Luzbel, por cierto, nombre que no aparece nunca en la Biblia, sí en textos apócrifos, Luzbel, que significa la luz de Dios. ¿Qué fue lo primero que creó Dios a Luzbel? Dice Dios: haya luz. Esa luz es la luz de Dios. Cuando dice Dios haya luz, lo que hay es Luzbel, que sería el encargado por Dios de crearlo absolutamente todo, el demiurgo del que habla Platón. Pero bueno, es la luz de Dios, es la luz bella, es la conciencia y es necesariamente algo bueno. Sin embargo, luego entramos, ya pasaremos a ese detalle, a la historia de los ángeles caídos, donde claro, sea Luzbel o sea quien sea, si tienes un concepto de ángel que desobedece a Dios, entonces tienes un ángel caído. Recordemos que en toda la tradición judio-cristiana ese es el concepto fundamental del diablo, el ángel caído. El ángel más perfecto creado por Dios, que evidentemente no era tan perfecto porque le sale absolutamente arrogante y en esa arrogancia desobedece a Dios y entonces cae al mundo. Bueno, y se convierte en Satán. La palabra Satán es particularmente interesante. Ha-Satán, arameo, hebreo. Ha-Satán significa el obstáculo. Entonces, Satán es un obstáculo. También significa adversario. Y esto es bien bonito. ¿El adversario de quién? ¿No? Porque tenemos esta idea de el diablo contra Dios, ¿no? Satán es el adversario. ¿El adversario de quién? Porque Dios no tiene adversario. En ningún sentido. Dios es la unicidad absoluta, la omnisciencia absoluta, la omnipotencia, la omnipresencia. Es todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que es. Eso no tiene adverso, no tiene contraparte. Dios no es una moneda de dos caras como todo en el mundo, ¿sí? Entonces Dios no tiene adverso ni adversario. Es la totalidad. Entonces, Satán es tu adversario. Tu adversario en tu búsqueda de Dios, en tu búsqueda espiritual, tu obstáculo, tu Satán, tu obstáculo en la búsqueda de lo divino, tu obstáculo en la búsqueda de Luzbel, por así decirlo, ¿no? Satán sería este lado oscuro de la moneda, tu obstáculo, tu adversario. Pero ojo, ya llegaremos casi al final de ese mismo programa, al tema de la cábala hebrea, porque te habla de Satán como un servidor de Dios, como aparece en el libro de Job. Satán que va a la corte de Dios a platicar con Dios, que hasta hacen una apuesta sobre Job, ¿no? Hay que leer el libro y entenderlo a detalle. Pero justo es un adversario, un obstáculo
que hace que tú tengas que buscar la luz, que tú tengas que disipar la oscuridad, que tú tengas que encontrar a Dios. Entonces, este obstáculo, este adversario, en realidad termina siendo el principal motivante de tu camino espiritual. Lo podemos entender por ahí. Hay muchísimas formas de entender todo esto. Vamos a ubicarnos en el Medio Oriente, el antiquísimo Medio Oriente. Vamos a ubicarnos 5000 años antes de la era cristiana, porque en ese Medio Oriente es donde surge la primera civilización humana, la llamada, tal vez la segunda, tal vez las del Valle del Indo sean antes, pero la llamada Mesopotamia. Y es probablemente en esta Mesopotamia donde vamos a ver los primeros relatos diabólicos, demoníacos, infernales. Vamos con ellos, ¿no? Particularmente sobre Belcebú. Belcebú, que luego acaba siendo otro de los nombres del diablo, que tiene que ver con Mesopotamia. En esta misma Mesopotamia, este Medio Oriente donde está Mesopotamia, pues está en todo el entorno egipcio. De hecho, para el 1500 a.C., el imperio egipcio llegaba hasta Mesopotamia. En Egipto también tenemos relatos no tanto infernales, pero sí de seres que pudieran parecer demoníacos. Este mismo entorno entre egipcios, que no son árabes en aquel momento de la antigüedad, y esta Mesopotamia, que no son árabes tampoco, y justo al sur están los pueblos árabes, los pueblos semíticos. Todos estos pueblos semíticos, donde eventualmente veremos a los cananeos, a los arameos, a los hebreos, ¿no? Eventualmente a los judíos, son este entorno: Mesopotamia, el mundo árabe, Egipto, y todas sus leyendas de seres demoníacos y diabólicos de alguna forma se van conjuntando. Pero en este mismo entorno del Medio Oriente, hasta allá llegó la cultura griega. Y también en ese entorno del Medio Oriente, hasta allá llegó el Imperio Persa. Y en el Imperio Persa, mejor, en la cultura griega no hay algo propiamente como un demonio, ya hablaremos de qué hay en Grecia, y en la cultura persa sí que lo hay. Aquí sí tienes a Dios, Ahura Mazda, y un adverso de Ahura Mazda, que es Ahriman, uno de los primeros conceptos del demonio, entendido como un ser malévolo que te castigará en un infierno. Que esto también es muy interesante. Podemos ubicar el infierno y la idea de que a Dios le importa cómo te portas, pues como algo judío, como algo católico, o como algo musulmán, por supuesto, pero en realidad antes de esta tradición judeo-cristiana islámica, pues todo el concepto de demonio, de ángeles, de infierno, de juicio final y de paraíso es del imperio persa, ¿no? Justo en el imperio persa, en la religión mazdeísta, pues se habla de un dios, Ahura Mazda, que crea absolutamente todo, sin adverso, sin adversario. Pero de este dios Ahura Mazda se desprenden dos espíritus: un espíritu del bien, un espíritu santo, de ahí viene también el concepto de espíritu santo, llamado Bohumana, y se desprende Ahriman, tu adversario, Ahriman, el demonio oscuro, Ahriman, el demonio hostil, el espíritu hostil. Fíjate qué bonita forma la que tienen los persas de hablarte del diablo y del Espíritu Santo. Te hablan de un demonio benevolente, Bohumana, y de un demonio hostil, o de un espíritu santo, benevolente, y un espíritu hostil. Y otra vez, esto es una lucha que se está dando en el interior de tu mente a cada instante, porque en tu mente, si le pones atención, vas a descubrir esos dos espíritus. Siempre hay un Espíritu Santo que te habla de todo lo bueno, de todo lo que te va a llevar al bien y a las emociones positivas, y al amor y a la compasión y a la alegría y al perdón. Pero siempre hay un espíritu hostil que te da consejos que parecen atractivos, que son seductores, la famosa tentación, y que van a hacer que te vaya de la chingada en términos generales, ¿no? Y además con un detalle bien interesante que plantea el mazdeísmo y luego también lo plantea el cristianismo. El espíritu hostil, el diablo, vamos a decirle, siempre habla primero. O sea, las primeras palabras que te da tu mente siempre son de tentación, de seducción, de caer, de dejarte, de perder, te da malos consejos. Y el Espíritu Santo es la respuesta a eso. Desde la antigua Persia, ahí tienen ese concepto. Entonces, por lo tanto, en la antigua Persia habrá juicio y habrá moralidad. Otra cosa importante es que nos da para un montón de reflexiones el tema del infierno, porque tanto la idea de infierno, ya entendido como un lugar de castigo al que se portó mal en vida, como un inframundo a donde llega todo el mundo sin importar cómo se hayan portado, son conceptos que sí o sí están incluyendo también la idea de que hay una vida después de la muerte material. Porque claro, la idea es: muere tu cuerpo, y no es tu cuerpo lo que va al inframundo, tu cuerpo es enterrado y lo que está en el inframundo pues es tu alma. Va surgiendo la idea de alma. De hecho, en el Hades, en el inframundo de los griegos,
que tu alma va pasando por varios niveles y atravesando varios ríos hasta llegar al río Estigia. Y el río Estigia, y esto se parece a Coco y el libro de la vida, es el río del olvido, donde las almas entran a nadar y entran en un remolino en el que se van disolviendo hasta simplemente desaparecer. ¿Cuándo? Cuando eres mencionado por última vez, ¿no? Pero bueno, entonces tanto infierno con carga moral como inframundo sin carga moral ya incluyen la idea de que hay algo además de tu cuerpo, ¿sí? Hay un mundo material y hay una muerte a este mundo material, pero hay algo no material que está después. Entonces, necesariamente, infierno e inframundo ya nos hablan de alma. Y tanto demonio como diablo, demonio entendido como daimonion, como demiurgo, como espíritu, y diablo entendido como Satán, como el malvado, también nos hablan de que hay algo más allá de la materia, ¿no? Finalmente nos hablan, de hecho, de que es como si hubiera un campo de batalla existencial donde el botín somos tú y yo, ¿no? Donde hay fuerzas del bien y fuerzas del mal peleándose por tu alma. Y ahí están otra vez el Espíritu Santo y el Espíritu hostil. Si le pones atención a tu mente que te jode todos los días, pues ahí lo tienes, tu mente como un campo de batalla. Entonces, tanto infierno como inframundo, como demonio y diablo, ya nos hablan de ideas de alma. Vamos a hablar de Mesopotamia. Ya sabes, donde nos hablan de los dioses estos de los Anunnaki, de los reptilianos, en fin. Vámonos a la antigua Mesopotamia, 5.000, 4.000 años antes de Cristo. Ahí va a aparecer el primer concepto que eventualmente se va a convertir en un demonio llamado Moloch. Moloch. O Moloch Baal, o simplemente Baal. Baal, que eventualmente va a querer decir Señor, Baal, al que luego le van a llamar Baal Zebú, el Señor Zebú. Y luego los pueblos semíticos, particularmente los hebreos que van a vivir en esta Mesopotamia, tomarán este nombre Baal Zebú como Belcebú, uno más de los nombres del diablo. Pero bueno, el tema es que Moloch Baal o Moloch o Baal Zebú, que todos son básicamente lo mismo, va a ser el primer ente de una mitología que los judíos van a asumir como un demonio. Pero es curioso porque en realidad Baal, a ver, fíjate, Baal Zebú es el dios del fuego purificador. Es como el logos de los griegos, de hecho es representado como una flama siempre viva, siempre ardiente, que representa tu espíritu, tu alma, aquello de ti, fuego. El fuego no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, porque no es un estado de la materia, es energía. Entonces, la idea del fuego que representa tu alma, tu energía, tu espíritu. Pero también la idea del fuego que purifica el alma. Que a ver, si entiendes el dolor, piensa en los estoicos, que el dolor y el sufrimiento bien manejados por ti fortalecen tu alma. No quiere decir, como luego confundieron algunos cristianos fanáticos, con que tengas que ir a buscar el dolor y el sufrimiento. Quiere decir que cuando lleguen, porque van a llegar, porque en el mundo siempre llegarán el dolor y el sufrimiento, así como llegan las alegrías, cuando lleguen tú puedes tratarlos de forma estoica, purificarte y crecer. Entonces, y claro, luego ya la tradición del infierno cristiano medieval de Dante te habla de que tú vas al infierno donde hay un fuego que limpia tu alma por toda la eternidad, un fuego que arde pero no consume, un fuego que no genera luz para que vivas siempre en las tinieblas, horrible, pero bueno. Y entonces, pues nada, a este Moloch, que al que luego lo van a identificar los griegos, le van a llamar Cronos, y los romanos le van a llamar Saturno. Entonces ya cuando hablamos de Cronos y de Saturno, estamos hablando del dios del tiempo. Qué curioso, ¿no? Un dios del tiempo relacionado con el mal o con la necesidad de la purificación. Y claro, no hay que olvidar que, de hecho, el tiempo es la dimensión fundamental de este mundo que hace que sí o sí nos vayamos a morir. Entonces, por supuesto que cualquier dios que tenga que ver con el tiempo es un dios al que se le tiene temor. No olvidemos a los griegos hablando de cómo Cronos devora a sus hijos, que es justo lo que Cronos está haciendo justo en este momento contigo y conmigo. Cronos está siempre devorando a sus hijos, que somos tú y yo. Total, que cuenta la tradición mesopotámica que este espíritu, este fuego que es Moloch, se convirtió en un ser oscuro cuando dejó de ser fuego para convertirse en materia. Fíjate qué interesante, Moloch era fuego, era espíritu, y elige convertirse a sí mismo en materia. Y la idea de que la materia es oscura. Y ahí viene una dualidad que vas a ver en la tradición cristiana y en la tradición judía, ¿no? La idea de el espíritu, lo incorpóreo, como lo bueno, y la materia como algo intrínsecamente malo.
Entendido, por supuesto, como la materia, como algo que te apega al mundo. Y cuando tú estás apegado al mundo, te alejas de tu búsqueda de Dios, que también puede ir por ahí. Pero entonces la idea de que la materia es mala, pues viene desde la antigua Mesopotamia, ¿no? Y la idea es entonces, Moloch, que era espíritu puro, encarnó, se hizo materia y por lo tanto se hizo malvado. ¡Wow! Esta idea, bueno, a ver, es la misma idea que los ángeles caídos, ¿no? Son espíritus puros, como nos dice el libro de Enoch, Dios manda vigilantes al mundo a vigilar a los hombres y estos vigilantes deciden tomar esposas entre las hijas de los hombres y hacerse materiales. Otra vez la idea de que el mundo y la materia te detienen abajo. Eso va a ser, bueno, de ahí viene la parte fascinante de la tradición cristiana, porque estoy dando un brinco enorme, pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué te dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan? El misterio máximo de toda la tradición cristiana. En el principio era el Logos, el Espíritu, el fuego. En el principio era el Logos, el Espíritu. Y el Logos era Dios y el Logos era con Dios. El Espíritu es Dios, no tiene materia, es espiritual, es amorfo, es intangible, es abstracto. Y dice un poquito más adelante, el Logos, ese Espíritu, esa inteligencia divina, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se refiere a Jesús. Todas las tradiciones te hablan de que tomar carne, materializarte, es intrínsecamente malo. Y claro, ahí está el tema de la tradición cristiana. Te habla de un Jesús, de un Dios, que puede materializarse en el mundo sin que esa materialización lo haga malvado, lo haga oscuro o lo apegue al mundo. Es un hermoso mensaje para ti y para mí, que es justo lo mismo, es no, la materia no es intrínsecamente mala, la materia tiene una inclinación al mal. Pero, te diría Aristóteles, tú eres materia y alma. La materia tiene una inclinación al mal, entendida como los apegos, y el espíritu tiene una inclinación al bien, entendido como la inclinación a la búsqueda de Dios. Todo esto se está tejiendo desde la antigua Mesopotamia, ve nada más, ¿no? Y claro, luego Baal se convirtió en un ente malvado porque resulta que así como Baal, que era espíritu puro, encarnó y se hizo oscuro, se supone que la humanidad resultado es una copia de esta tragedia y que entonces todos los seres humanos que nacimos encarnados, nacemos, o sea, todos, nacemos intrínsecamente malos y para redimirnos de este pecado hay que sacrificarle niños a Moloch. Sacrificio humano, también presente en prácticamente todas las culturas de la humanidad. En Egipto, vamos a brincarnos a Egipto, sí que se habla de alma, no con ese nombre, pero se habla de el Ka, o la Ka, K. La Ka o el Ka es, la traducción correcta no sería alma, por supuesto, pero el Ka es como tu doble espiritual, la parte de ti, una de las partes de ti que sobrevive a la muerte del cuerpo, pero, muy importante, la parte de ti que tras la muerte de tu cuerpo viaja por la Duat. Ojo, aquí no hay inframundo. La Duat no es propiamente un mundo debajo de este, es como la dimensión de los muertos. Pero bueno, entonces tu Ka es la parte que tras tu muerte atraviesa este mundo y se presenta ante el tribunal de Osiris para ser juzgada. Entonces el concepto de que sí importa cómo te portes y que hay una moralidad, porque hay un bien y hay un mal, y que los dioses esperan de ti que te comportes de acuerdo a esa ética y esa moralidad, eso viene de Egipto. Entonces tú mueres y tu alma, tu Ka, atraviesa la Duat. En la Duat ya hablaremos de eso porque haremos un programa de los mundos de los muertos, no te lo pierdas, pero tu alma atraviesa este mundo de los muertos, se enfrenta a un montón de obstáculos y al llegar al tribunal está Osiris y todos los demás dioses. Y este juicio es muy bonito porque hay una balanza. Ahí estás tú viendo el juicio y ahí está Osiris y el tribunal de los dioses. Y en realidad no eres juzgado, solo estás ahí para que tú atestigües que lo que está ocurriendo, que no es un juicio, es que tú veas cómo te fue, porque en la balanza se pone de un lado tu corazón, que es donde está tu Ka, tu corazón, tu espíritu, y del otro lado una pluma. Si tu corazón es más pesado que la pluma, pues la pluma sería lo más espiritual, ¿no? ¿Qué pasa en una balanza? Si tu corazón es más pesado que la pluma, pues la pluma, tu corazón va hacia abajo, la pluma hacia arriba, y tu corazón va hacia abajo y ¡pum! Y regresas al mundo, que quiere decir, no lo lograste, no puedes acceder a lo divino, y claro, pero tampoco hay un infierno.
en Egipto es renacimiento. Pues vuelves a nacer y lo intentas de nuevo. ¿Qué es lo que hace pesado tu corazón? La ira, la envidia, la rabia. Hashtag no seas comunista. La ira, la rabia, la envidia, la frustración. El comunismo. No, los deseos de venganza, los apegos, todas las emociones perturbadas, todos los deseos negativos hacen pesado tu corazón y por eso regresa al mundo a volver a tener la experiencia. Pero si tu corazón es más liviano que la pluma es la que baja porque pesa más y tu corazón asciende al cielo y se une con Dios. ¿Qué hace liviano tu corazón? Desarrollar el amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad, la gratitud. En serio, hashtag no seas comunista, porque no tienen nada de eso. Y entonces ahí está ya, no un concepto de infierno, ni de inframundo propiamente en Egipto, pero lo que ellos sí que aportan es el concepto de un alma inmortal que vive tras la muerte y que tendrá un juicio y que ese juicio depende de tu comportamiento ético y moral. Pero que no es que te juzgue Dios, es que tú ves cómo tus propios actos, pensamientos y emociones, ojo, de pronto, por ejemplo, una tradición como la católica te habla mucho de que se juzgan los actos, aunque, ojo, pensamiento, palabra, obra y omisión. Los actos, pero los actos, malos o buenos, se derivan de tus pensamientos, malos o buenos, y tus pensamientos, malos o buenos, se derivan de tus sentimientos, malos o buenos, que se derivan de tus emociones, que pueden ser sanas o perturbadas. ¿De qué se trata todo el mundo de hoy, la política de hoy, la sociedad de hoy? De perturbar tus emociones. Porque tú con tus emociones perturbadas eres absolutamente manipulable. Y tal vez te has dado cuenta, tú con tus emociones perturbadas, no tienes que esperarte a morirte. Tú con tus emociones perturbadas vives en el maldito infierno. Porque cuando vives con encabronamiento, con rabia, a ver qué nos dijo el maestro Yoda, ¿no? El odio lleva al sufrimiento, el sufrimiento lleva al odio, el odio lleva al lado oscuro de la fuerza. Es algo bien bonito entender. No, al final todo es al miedo y el miedo es el que lleva al lado oscuro de la fuerza, porque el odio, la rabia, la ira, la frustración, el encabronamiento y todas las perturbaciones mentales tienen una sola raíz, que es el miedo. Y el miedo tiene una sola contraparte, que es el amor o la confianza. En términos religiosos sería estar o no estar con Dios. Con la idea de, si tú asumes a Dios y crees en Dios, en serio, no tienes de qué tener miedo. Claro, es una confianza absoluta, pero ni hablar. Entonces, no hay propiamente diablo e infierno, pero ya tenemos conceptos fundamentales en Egipto que van a ser parte después del infierno cristiano. Aunque sí tenemos, por ejemplo, a Anubis. Aquí todos son dioses, no son demonios, pero Anubis, que sí es como un dios de los muertos, porque es el dios que embalsama a los muertos, que fue el que embalsamó a Osiris después de su muerte. Y tenemos a Set, el hermano gemelo de Osiris, que así como Osiris es el señor universal, el rey de Egipto, el dios de la resurrección, de la armonía, de esta ética, de esta moral, el vigilante de la Mat, que es el orden cósmico, Set es el señor del caos. Y Set vive destruyendo, sería como el Loki, ¿no? de la tradición nórdica. Ojo, es un dios, no es un demonio, pero de aquí va a venir el demonio cristiano, del Set, el señor del caos, de la muerte, de la oscuridad, de la destrucción, como la contraparte del Horus luminoso, el hijo de Osiris, ¿no? Entonces ya tenemos ahí conceptos, vamos a decirle, infernales. La religión persa, pues ya hablamos, tenemos al primer gran demonio, Arimán, y ya la idea de que el mundo es una lucha de la luz contra la oscuridad, y por lo tanto hay un demonio buscando tu alma, Arimán, tentándote, y al final de tu vida habrá un juicio final y premio y castigo. Premio y castigo que eventualmente se van a convertir en eternos. Al principio en la religión persa tampoco era premio ni castigo eterno, eran como 9000 años antes de volver a empezar. Entonces ya hablamos un poquito de Mesopotamia, un poquito de Egipto, un poquito del mundo persa, y ahora vamos a hablar del inframundo griego, que se va a ser fundamental para entender el cristiano. El inframundo griego es muy complejo, como todo en la mente de los griegos. Entonces, el infierno es como un pozo enorme, casi sin fin, y entre más profundo te metes en ese pozo, pues peor se pone, ¿no? Y entre más afuera estás, pues son muertos que no viven ni mal ni bien.
hasta arriba, digamos, en la parte exterior de este gran foso que es el inframundo, el Hades, tienes los campos elíseos. Los campos elíseos que son gobernados por el dios Radamantis y que son la entrada al inframundo, y ahí están los que murieron buscando a Dios, buscando los misterios antiguos, en búsqueda espiritual. No hay premio y castigo, pero sí es como decir tu alma quedó en más bonito estado, y los campos elíseos son todavía jardines. Estás muerto, llegarás al olvido, pero no hay un sufrimiento. Están las islas de los bienaventurados, o sea, ya vas viendo también conceptos de que no a todos les va igual, igual que pasa en la tradición tolteca, que ya lo veremos, ¿no? Cómo tienes no es lo mismo irte al paraíso de Huitzilopochtli que al paraíso de Tlaloc, que al paraíso de Tonatiuh, que son diferentes según cómo hayas muerto. Bueno, pues aquí tienes la isla de los bienaventurados, gobernadas por Crono, por el dios del tiempo, y ahí residen los grandes héroes mitológicos, ¿no? Como que ellos nunca serán olvidados porque los recuerdan los dioses, y los dioses son inmortales. Luego está literal el territorio de los muertos, que es donde tenemos al dios Hades, que allí el dios y el inframundo se llaman igual, el Hades, y es donde están todos, la gran masa de los muertos. Y hasta el fondo, el gran pozo del Tártaro, donde Zeus envió a los titanes y están las almas condenadas rodeadas por un río de fuego. Ahí es donde luego Dante va a poner a Judas Iscariote, por supuesto, por el tema de la traición. Ahora, el infierno que tú y yo conocemos, el infierno que ubicamos como católico, a ver, tiene mucho que ver con la tradición popular católica, pero no con la teología católica. Porque el infierno que tú y yo ubicamos, que es mucho el de Dante, es el infierno descrito por Virgilio. Vamos a recordar una cosa. En toda la mitología griega pasa algo fascinante, y es que los grandes héroes mitológicos griegos, ¿no? Orfeo, Perseo, Teseo, todos tienen, dentro de lo que Joseph Campbell llamará el viaje del héroe, todos tienen su descenso al inframundo. En esta búsqueda espiritual, en esta búsqueda de tu alma, en este viaje de tu alma, donde tienes amigos, aliados, enemigos, maestros, traidores, de todo, siempre hay un descenso al inframundo. Todos los dioses, perdón, todos los héroes mitológicos griegos descienden al inframundo. Algunos no logran salir, algunos les va muy mal, algunos logran salir como Orfeo, y sin embargo Orfeo, que entra a rescatar el alma de su mujer Eurídice, y le dicen, te la puedes llevar, pero si antes de terminar de salir del Hades voltean, se acaba todo. Y ya sabes, está a un paso de salir Eurídice cuando voltea. Se convierte en estatua de sal y ya se queda ahí. No fue infierno para ella, fue infierno para Orfeo, y así. Pero bueno, en la Odisea, Odiseo es otro, ¿no? En la Odisea, el viaje de Odiseo regresando a Ítaca después de la guerra de Troya, se habla de un descenso al inframundo. Y te cuento todo esto porque hay que recordar que la Odisea, la idea de la Odisea de Homero son como su literatura sagrada mitológica que te habla de los orígenes divinos del pueblo griego. Estamos hablando de una obra tal vez del año 800, 900 a.C. En tiempos de Octavio César Augusto, primer emperador romano, primer siglo de la era cristiana, tenemos al poeta Virgilio. Y Octavio César Augusto, primer emperador romano, le encarga a Virgilio, haz un poema épico al estilo de la Odisea, que hable de los orígenes mitológicos de los romanos. Y Virgilio escribe la Eneida, así como Homero hace la Odisea, porque el héroe es Odiseo, pues aquí es la Eneida, donde el héroe es Eneas, un héroe troyano que huye tras la caída de Troya, y será el origen de los romanos. Y Eneas obviamente va a descender al inframundo. Y aquí está, en la Eneida es donde se te describe el infierno que luego va a tomar Dante y que en general ubicamos como el infierno cristiano. La idea de una caverna oscura que centra algo que es bajo tierra, la idea del azufre, se entraba por el Vesubio, que es un volcán, pues claro que apesta azufre, la idea del azufre, la idea de las llamas, de los ríos de lava, de los seres terribles. Todos los tormentos del infierno los va a escribir Virgilio, ¿sí? Y a ese infierno lleno de tormentos es a donde descendieron todos los héroes griegos, ¿no? A ver, Ulises, Odiseo, en su regreso a Ítaca, pasa por el Hades, donde va a conversar con Aquiles, que después de morir en la guerra de Troya, pues obviamente se fue al Hades, al inframundo. Eneas, evidentemente el troyano, también pasó por ahí,
buscando el perdón de la reina Dido, a la que él desairó y entonces se suicidó por amor. Orfeo, Orfeo el de los sueños, que entra a rescatar a Eurídice y no lo logra. Teseo, que baja por el alma de Perséfone, pero es capturado por Hades. Hércules, que dentro de sus 12 trabajos va a buscar al Can del infierno, el Can Cerbero. Y ahí se encuentra con Teseo, que no logró salir. Perseo, que atraviesa el río Estigia del inframundo para poder matar a Medusa. En fin, ahí están todos los héroes griegos. Y te cuento todo esto que es muy importante porque no hay que olvidar que aunque Jesús fue judío, que tuvo discípulos judíos y que es un maestro espiritual judío, la religión católica es griegos interpretando todo esto. Y luego ya la teología católica y la doctrina católica fue hecha a lo largo de los primeros siglos de la era cristiana en concilios con filósofos y teólogos griegos. No me refiero a griegos de origen, pueden ser romanos, pero que se basan en filosofía griega, particularmente en Platón. Todo esto para que entendamos que el relato místico cristiano tiene mucho de lo griego. Y esto es curioso porque Ulises baja al inframundo, Eneas baja al inframundo, Orfeo baja al inframundo, Teseo baja al inframundo, Hércules baja al inframundo, Perseo baja al inframundo y Jesús desciende al inframundo. Pero, y esta es la parte interesante del relato cristiano, todos los demás héroes o se quedan en el inframundo o logran salir, pero Hades les vio la cara y se van sin su premio, o sea, no les va bien. Jesús, en la tradición católica, desciende al inframundo, derrota a la muerte, derrota a Hades y emerge triunfante. Es el viaje del héroe completo. Eso es lo que te aporta la tradición cristiana a este tema del inframundo. Un Jesús que no por encarnar se hizo malvado y un Jesús que puede descender al inframundo y salir triunfante, convertido en Cristo, ¿no? Y como estamos hablando mucho de que la tradición infernal católica, como tú y yo la conocemos, tiene mucho que ver con Virgilio y su Eneida, que a su vez tiene mucho que ver con la Odisea y la Odisea de Homero. Tiene mucho que ver con ideas judías que ahora veremos, pero también dentro de esa tradición griega en la que va a ir surgiendo la tradición que hoy conocemos como católica, pues hay muchos filósofos. Y los filósofos también hablan del infierno. Vale la pena hacer un paseíto por el infierno filosófico. Si le preguntásemos a Heráclito, Heráclito el Oscuro le decían, Heráclito, siglo VI antes de Cristo, Heráclito decía esto: el mal es parte de la armonía del universo. Es mal para nosotros que no comprendemos la totalidad. Pero hay una armonía absoluta en el universo, un logos, una inteligencia divina que hace que todo funcione. Dice Heráclito, el mal es parte de la armonía del universo, por lo tanto, no existe como tal el mal, no existe un castigo, no existe un infierno, y simplemente, dice Heráclito, es que en esta vida pagas el mal. Están los que piensan que no, hasta hoy en día, este desgraciado cabrón, infeliz, todas las fregaderas que hizo y nunca las pagó. Siempre pagas el tormento, el infierno, está aquí en tu mente, ahí es donde pagas, siempre. Filósofos materialistas del mundo griego como Demócrito y Epicuro, que dicen que todos son átomos fluctuando en el vacío, lo mismo te dicen, el mal es parte de... Para ellos todo el mundo es azar. Una mezcla entre azar y destino muy compleja que no veremos en este momento, pero para ellos el mal es parte o del azar, o sea, pues así son las cosas, así salió mal, o del destino. Si es azar, es aleatorio, no genera culpa ni castigo. Si es destino, no fue decisión libre, no genera ni culpa ni castigo. Ojo, en una tradición cristiana, tú te vas al infierno por portarte mal, justo porque hay libertad. Hay conciencia del bien y el mal, hay inteligencia para poder discernirlos y hay voluntad para poder elegir uno de los dos. Y entonces libremente eliges el mal y por lo tanto pierdes toda tu libertad. Pero sí, todos estos pensadores antiguos te dicen a los dioses les valen madre los seres humanos. O sea, cómo te portes les viene guango. Aristóteles, no creen, a ver, Aristóteles te dice cuando mueres, mueres, punto. La muerte del individuo es total, por lo tanto no hay nada después, punto. O sea, aunque eres cuerpo y alma, para Aristóteles tu alma muere junto con tu cuerpo, no hay alma inmortal. La mayor parte de estos filósofos antiguos te hablan de un infierno muy existencial, muy simbólico, donde los tormentos son en tu mente. Lucrecio tiene un libro fascinante
de la naturaleza de las cosas. Vale muchísimo la pena leerlo. Filósofo, pensador romano del siglo I antes de la era cristiana. Te dice, a ver, la muerte es el único desenlace de la vida. Y qué interesante, te lo leo tal cual porque vale la pena la cita textual de Lucrecio que dice, los mitos infernales son creaciones de las religiones que infunden miedo inútilmente. Existe, sin embargo, un verdadero infierno que es la angustia ligada a la existencia. Vivir es tener miedo, miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, miedo a la enfermedad, a los castigos, a lo desconocido, a lo sobrenatural y a los dioses. El único infierno es tener miedo. ¡Wow! Y otra vez elegir el miedo que te lleva al lado oscuro de la fuerza, amor o miedo, confianza o desconfianza, crees o no crees en el bien eterno. Un poco va por ahí, pero Lucrecio te dirá, no hay mayor infierno que tenerle miedo a las cosas, no hay mayor infierno que tenerle miedo al infierno, como quien dice, ¿no? Platón se da vuelo hablando del infierno. También parte de este infierno filosófico, místico, religioso, porque hay que ubicar, aunque lamentablemente nunca nos lo enseñan así, que Platón es mucho más que un filósofo racional, porque no es del todo racional, es un poeta místico, es prácticamente un iluminado, Platón. Pero bueno, Platón dentro de los diálogos, dentro de su diálogo Fedón, que habla de la inmortalidad del alma, te habla del infierno. Y en la República, que habla de política, también te habla del infierno. Platón mete moralidad y ética por todos lados. Platón es ética pura. Y entonces aquí sí hay un juicio tras la muerte donde se separa a los malos de los buenos. Aquí está ya naciendo la idea cristiana. Hay un juicio tras la muerte donde se separa a los malos de los buenos. Dentro de los malos también hay una distinción. Que eso no lo hace el catolicismo y de pronto es raro, ¿no? Ya sabes, mataste a 20 personas al infierno, no fuiste a misa el domingo al mismo infierno. Y, cabrón, ¿de verdad? Bueno, pues Platón sí hace diferencias, ¿no? Entonces te habla Platón de que dentro de los malvados existen los incorregibles. Los incorregibles son arrojados al tártaro de donde nunca saldrán. Hagan de cuenta como en las cárceles de Bukele. Eres incorregible, de aquí no sales, te nos vas al tártaro. Sin embargo, dice, hay malvados corregibles que se pueden arrepentir. Entonces, los corregibles y arrepentidos son arrojados al tártaro, pero con el tiempo el oleaje los irá sacando, ¿no? Con una metáfora de conforme te arrepientes, sales del infierno. Y otra vez tráetelo a un infierno existencial que es en tu mente en esta vida. No hay mayor infierno que tener culpa. Y tienes culpa cuando sabes que has actuado mal. Arrepentirte, esta idea que luego mucha gente no entiende bien, entonces ya como me confesé y me morí confesado, me voy al cielo. Otra vez, lo simbólico. Arrepentirte es tener plena conciencia de que has actuado mal y de que tu mal actuar ha traído consecuencias negativas para otros seres vivientes y sintientes. Arrepentirte es un acto de conciencia fascinante, que es decir, es eso, la conciencia de actué mal, mi actuar mal tuvo consecuencias y ahora con esta conciencia que evidentemente no tuve cuando actué, me encantaría haber hecho todo diferente. Me arrepiento. No es sentirte culpable, es arrepentirte del hecho, ¿no? Y eso te saca del infierno existencial, del infierno mental. En fin, te habla también, por ejemplo, Platón de las almas de los que fueron esclavos de sus apetitos, ¿no? Los apetitos concupiscibles, la lujuria, la gula, la pereza. Y ellos vagarán por el mundo anclados a lo material, pues claro, los apetitos mundanos, ¿no? Si a ti te gustan las drogas, el sexo, las mujeres, los hombres, las comilonas, cualquier apetito mundano es tu alma, no se va a querer ir del mundo. Ahí está el cielo, ahí está la gloria. Pero tu alma no va a ir porque hay algo que la apega. Uf, está tremendo, ¿no? Y bueno, en el libro de la República, que es absolutamente político, ya mete un tema muy político Platón, que te habla de que los peores pecadores son los que atentan contra el Estado. ¡Qué barbaridad! Y ellos pasarán 1000 años en el tártaro, pero finalmente van a reencarnar. O sea, Platón te habla un poco de espíritu, te habla un poco de ética y te habla mucho de política. Muchísimo, ¿no? Entonces, el infierno de Platón ya tiene tintes políticos. El infierno de Virgilio, el creador de la Eneida, está lleno de tintes políticos. Justo los mayores pecados para Virgilio y para Platón, y bueno, y para la iglesia, de hecho, es interesantísimo ver cómo pecado y delito acaba siendo casi lo mismo. A ver, lo cual también tiene sentido, es entender
entender algo que hoy quieren que no entiendas, ¿eh? Ojo, sí existen los valores eternos, sí existen los valores universales. No, no todo es relativo. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No, no todo depende de tu opinión. Hay cosas que no dependen de tu opinión porque así son. Entonces, sí existen estos valores eternos. Hoy en día te quieren convencer de que no, y yo estoy convencido de que los que se han dejado convencer de eso, que ojo, es la izquierda progre woke, ¿no? Progresistas, wokes, despiertos y demás, donde todo es relativo, todo es lo que yo quiera, todo es lo que se me antoje, hoy soy hombre, mañana soy mujer, mañana soy perro, pasado mañana soy cebra, después soy calcetín, hoy esto está bien, hoy esto está mal, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, esto está mal para ti, pero está bien para mí, bueno. Y tú ves cómo está el mundo de hoy, cómo está la sociedad de hoy. Evidentemente eso es falso, pero bueno, ni hablar. Eh, que delito y pecado tengan mucho parecido tiene que ver con que existe la conciencia del bien y el mal. Ojo, sí, sí hay males y bienes relativos, también por supuesto, pero existen los valores absolutos y eternos. Dato terrible del mundo de hoy es que creo que es fascista decir lo que dice, porque pues bueno, así funciona esto de tener moral y buenas costumbres y bañarte todos los días y trabajar, ya no está bien visto. Pero bueno, total que de la Eneida de Virgilio salen todos los conceptos populares del infierno cristiano y del infierno que relacionamos con Dante y su comedia, que ahorita vamos para allá. En la entrada del infierno hay olores nauseabundos, ves el hambre, ves la pobreza, ves la enfermedad, la guerra, la peste, la muerte, el miedo, el remordimiento, hay sombras, hay monstruos, hay arpías, hay gorgonas, hay centauros, hay todo tipo de seres terribles y un río de lava que te lleva a una caverna de fuego eterno, un poco como luego lo va a definir Dante, ¿no? Y todos estos seres que te va a narrar Virgilio en su Eneida son los que efectivamente la tradición cristiana, que al final se construye en el Imperio Romano, pues va a ir tomando como los elementos del infierno. ¿A quién se castiga en el infierno de Virgilio? Igual que en el de Dante, igual que en el cristiano, a los adúlteros, a los al adúltero, alguien que no es de confianza, alguien que traiciona a quien menos debería traicionar, ¿no? A la persona a la que se supone que ama. Los traidores. No se me ocurre algo peor que la traición y el mundo está lleno de traidores porque somos profundamente egoístas y temerosos. Entonces, a los acaparadores, a los que haya o no tiempo de escasez, se quedan con más de lo que necesitan, pero de manera avariciosa, sin compartir en lo más mínimo. Bueno, como es una época en la que hay esclavos, a los que desobedecen a los amos, en fin, y a todos los que incumplen las leyes de Roma. Y bueno, este contexto, este imperio romano con todo este contexto es donde se desarrolla el concilio de Nicea en el siglo IV, que es donde surge la Iglesia Católica con su doctrina, pues por eso se parece tanto. Y aún así, en el primer siglo de la era cristiana, que ni siquiera se llaman cristianos ellos, ni cristianismo la religión, pero ahí está ya el mensaje de Jesús y la prédica de Saulo de Tarso y de los apóstoles y demás, no existe el infierno, todavía se habla de inframundo. De hecho, cuando se habla de un Jesús que desciende, no es un Jesús que desciende al infierno, sino al inframundo. Y en los primeros textos, escritos en griego, Jesús desciende al Hades. Al Hades, o sea, es el inframundo griego y derrota no a Satán, sino a Hades. Que ojo, quiere decir que derrota a la muerte. Derrotar a la muerte te da la eternidad. Por eso la tradición cristiana te ofrece la vida eterna. Sin embargo, al principio en los primeros textos se habla de Hades, de inframundo, del Tártaro, de la Gehenna, del Seol, diferentes nombres del inframundo, como lo mismo. Y también hay mucha confusión sobre el demonio, se le llama Satán, se le llama Satanás, pero también se le llama Arimán, pero también se le llama Hades, Lucifer, que es un dios romano. Lo que no existe en el primer siglo cristiano es el concepto de castigo eterno. Hay un concepto muy bonito, un Jesús que te dice, el que cree en mí vivirá para siempre. Entonces, claro, ¿cuál es el premio? Vivir para siempre. ¿Qué tengo que hacer? Creer en ti. Oye, portarme bien, creer en mí. Claro, si crees en mí, lo demás viene por añadidura. Portarte de manera ética, correcta, moral, compasiva, amorosa. El que cree en mí vivirá para siempre. Y uno podría preguntar, muy bien, el que cree en ti vivirá para siempre. ¿Y el que no? Y es como si Jesús te dijera, pues el que no, no. O sea, el que cree en mí vivirá para siempre y el que no cree en mí no vivirá para siempre. Que ya es bastante, ¿no?
Sin embargo, pasa el tiempo y de pronto eso, pues, qué padre que yo que creo en ti y sigo estas reglas tenga un premio, pero ya sabes cómo somos los seres humanos. El que no cree en ti, el que no está conmigo, porque al final me vale madre que crean en ti, al que no está de acuerdo conmigo, al que no cree en mí, al que no es parte de mi comunidad, a ese güey lo quiero en el infierno. Como los partidos políticos de hoy, como las ideologías de hoy, como las sectas de hoy, como todos los grupos de pertenencia de hoy, no hemos cambiado nada. El que no está de acuerdo conmigo, con mi ideología, con mi forma de pensar y con mi grupo, está mal. Bien decía Jean-Paul Sartre, hablando del infierno, el infierno son los otros. Ahí está el problema, claro, el infierno son los otros. ¿Qué es lo que más te molesta del mundo? Los otros. Claro, porque los otros están equivocados, tú estás bien. Los otros, los que no están de acuerdo contigo, los que te llevan la contra, los que piensan diferente, aquellos que tienen un ego, como tú también tienes un ego, entonces nuestros egos chocan. Los otros son bien molestos. Por eso dice Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Pero bueno, que un poco así es. Y entonces lo que va a pasar con el paso de los primeros siglos de la era cristiana es que al principio solo había premio para el que sí está aquí, premio para el que cree y nada para el otro. Y pues, la avaricia humana y los deseos de venganza humanas van creando un infierno eterno. Porque hasta antes de este momento los infiernos nunca eran eternos. Es mucho tiempo de castigo y sufrimiento para arrepentirte, para reflexionar. Es como cuando Vladimir Putin te manda a llamar a Moscú para que reflexiones, ¿no? Y luego ya regresas y que ya pensé. Siempre era para renacer y volver a intentarlo. Aquí es no, ni madre. El que no estuvo en este grupo, no estuvo conmigo, no creyó en lo que yo creí, se va a ir para siempre al infierno a que lo torturen por toda la eternidad, nada más. Es una cosa fascinante. Y claro, esto se va a mezclar mucho con el tema judío, por supuesto. No olvidemos otra vez, Jesús es judío, sus discípulos son judíos, la enseñanza es de origen judío, aunque luego la traduzcan griegos y romanos, ¿no? Los primeros cristianos son judíos, los discípulos de Jesús y sus primeros adeptos. Y el cristianismo primitivo, decíamos, los primeros cristianos son judíos, pero el cristianismo primitivo nace y se desarrolla en un entorno griego, lleno de mitologías y cosmovisiones griegas, y por eso estos conceptos platónicos y de Virgilio y de los filósofos griegos pues van a estar muy metidos en la tradición cristiana. Los judíos, por su parte, pues derivado de su peregrinar por el Medio Oriente y de las dinámicas de los imperios como el persa y el egipcio, los judíos tienen influencias de Egipto. A ver, el concepto del alma eterna, del cordero que se sacrifica, del juicio final, pues lo toman de Egipto, ¿no? Entonces los judíos traen mucha influencia de Egipto. Durante 250 años, después de que son liberados de la esclavitud en Babilonia por Ciro el Grande, rey del mundo, rey de Persia y rey de los 4 rincones de la tierra, según él mismo, durante 250 años van a ser súbditos en muy buena relación con los persas y también van a tomar a Arimán y a su juicio y todo lo mismo, ¿no? Y se va conformando esta identidad. Porque no hay que olvidar que los judíos eran un pueblo nómada. Los pueblos nómadas no desarrollan grandes cosmovisiones. Al final lo que va a hacer el pueblo hebreo es tomar varias cosmovisiones, claro, y hacer la suya propia, cuando ellos también se hacen sedentarios. Entonces trae influencia de Egipto, trae influencia de Persia y obviamente trae influencia del mundo griego, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo una mezcla muy interesante. A ver, entre los judíos no existe propiamente el infierno, existe la Gehenna, que es una especie de inframundo donde van todos los muertos, el Seol. Pues el Seol es un mundo de los muertos que ni siquiera tiene realidad material, ¿no? Pues el Seol es la caverna de los muertos. A veces se habla del Tártaro, que esto obviamente es muy griego, o del Hades, ¿no? Y así como se van, para formar el infierno cristiano, se va a mezclar la Gehenna, el Seol, el Tártaro, el Hades, Platón, Virgilio, Dante eventualmente. Y para ir formando al demonio, pues se van a ir mezclando a Set, el señor oscuro de Egipto, con Arimán, el adversario de Dios en el mundo persa, con Hades, el dios del inframundo de los griegos, y con Satán, Ha-Satán, el obstáculo en la tradición hebrea. Entonces, judaísmo, Seol, Gehenna, lugar de muerte. A veces, y según qué texto leas, lugar de castigos. Lo que sí hay en la tradición hebrea es toda una mitología angélica, que viene de la tradición persa, donde tenemos a ángeles caídos, y particularmente a un líder de estos ángeles caídos, que será el mismísimo
Satán. Entonces tienes el origen del diablo y por añadidura del infierno en esta desobediencia a Dios. En la cultura, entonces, en el judaísmo tienes Seol, Gehenna, muerte, castigo, ángeles caídos y demonios. Lo judío. En lo griego tienes a Hades, el inframundo y el dios del inframundo. Tienes esa tradición infernal filosófica basada en Platón. Y ojo, en Platón es bien curioso porque en la tradición hebrea el mal es resultado de una caída, la caída de un ángel, ¿no? El ángel más perfecto desobedece y cae. En la tradición platónica griega el mal también es producto de una caída. Aquí no es una caída de un demonio, aquí es la caída del ser humano, que te habla Platón de que el ser humano era perfecto, espiritual y luminoso y vivía en el topos uranus, es decir, en el límite del cielo, pero le ganaron los apegos y los apetitos del mundo y de la carne y entonces cayó. Entonces fíjate cómo está esa constante de el infierno relacionado con los apetitos, pero los apetitos y el pecado y el mal relacionados con el mundo, con la materia, con aquello que te apega, y cómo es bien común también entender al ser humano y su tendencia al mal como resultado de una caída, ¿no? Pero ojo, así como la tradición católica te habla de un ascenso, porque al final puedes volver al cielo, igual que te hablará de ello el Islam y el judaísmo, que también te habla de ello Platón, en su mito de la caverna te habla de cómo regresar a nuestro origen divino después de esta caída. En la tradición hebrea de los ángeles caídos tienes, por ejemplo, a Semyasa. Hoy se habla mucho de Luzbel, de Lucifer, de Satán, de Satanás. Semyasa es el nombre que te vas a encontrar en el libro de Enoc. Y el libro de Enoc es el que te habla de la rebelión de los vigilantes de estos ángeles caídos. Entonces tienes a un demonio, bueno, a un ángel llamado Semyasa, que decide desobedecer a Dios, se convierte en el ángel caído. Semyasa es el jefe de una legión de 200 ángeles. Los 200 ángeles siguen a su líder Semyasa y esos son los ángeles caídos. Entonces Semyasa es el diablo, el demonio, Satán, que es el líder de los ángeles caídos, y los que lo siguen son los demás demonios. Según qué textos leas, también a veces aparece como Samael, el líder de los ángeles caídos. Pero bueno, aquí la idea es bien bonita porque ya pasó lo de Adán y Eva ya fueron exiliados del paraíso y ya llegaron al mundo, y Dios manda a los vigilantes a vigilar a los hombres, lo cual te hace decir que no estaba tan encabronado como uno puede pensar al leer el Génesis, porque manda a los ángeles a cuidar a los hombres, pero a los ángeles les gusta el mundo, les gusta la materia, les gustan las hijas de los hombres, se quedan con ellas, se casan con ellas, tienen hijos, estos hijos serán gigantes y Dios va a tener que mandar un diluvio para matar a esos gigantes. Ese sería el diluvio de Noé. Pero bueno, el origen del mal entonces como una desobediencia a Dios. Si lo ves desde el punto de vista simbólico y entiendes a Dios como el símbolo de todo lo bueno, de todo lo espiritual y nuestra tendencia a ascender, pues claro, pelearte con eso pues te lleva para abajo. Solo hay dos caminos aquí, para arriba o para abajo. Es como en México, solo hay dos trenes, uno va a Venezuela, el otro no, pero bueno, eso es otra historia. Hablando de infiernos. En fin, y en la tradición griega, fíjate qué interesante, muy parecido a lo de los ángeles caídos, en la tradición griega tienes esta historia en la que Zeus Pater, Deus Pater, este es griego, que en romano sería Júpiter, y Júpiter no es otra cosa más que Ius Pater, Júpiter, Ius Pater, Dios Padre. Ahí está, pero bueno. Entonces, Dios Padre, porque eso es Zeus, condena a Prometeo. Prometeo es un titán que decide robarse el fuego y la luz divina y dárselo a los hombres, un poco como el fruto del conocimiento del bien y el mal que le entrega la serpiente a Eva, ¿no? Y entonces Prometeo se roba la luz divina, se la lleva a los hombres, y en ese momento los hombres, los seres humanos, no estábamos separados entre hombres y mujeres, sino que eran seres humanos unidos, dice Platón, ¿no? El mito del andrógino, hombre y mujer unidos como un solo ser. Esto lo vas a ver mucho también en la tradición bíblica, por supuesto, ¿no? Pero claro, entonces hombre y mujer unidos son perfectos y eso los hace arrogantes, y entonces Zeus los separa y los arroja al mundo, y a Prometeo, hablando de infiernos, a Prometeo por robarle el fuego a Zeus,
Prometeo será encadenado en una piedra en la que todos los días un buitre le devora las entrañas, todas las noches sus entrañas se recomponen para que todos los días el buitre se las pueda volver a comer. Eso es un círculo infernal, como es Sísifo cargando la piedra, ¿no? Los dioses castigan a Sísifo, que se burla de ellos, y es todo el día cargas una piedra a la cima de la montaña y justo antes de llegar la piedra se cae y otra vez a subirla. Es como ser oficinista, básicamente, hablando de infiernos, ¿no? Y bueno, prácticamente para ir cerrando este programa, pues la comedia de Dante, que nunca debemos olvidar, que no se llamaba la Divina Comedia, la obra se llama La Comedia. Fue la posteridad la que le dijo Divina Comedia, porque habla de la dimensión divina. Lo curioso es entender que el viaje de Dante, estamos hablando ya del siglo XIII, por el inframundo, el purgatorio y el cielo, se llame la comedia. Una vez leí un comentario de alguien que dice, yo no la encontré chistosa, hay que entender las palabras en su entorno original. La comedia de Dante se refiere a que todo esto, esta vida, como dirá Pedro Calderón de la Barca, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, el mayor mal es pequeño porque toda la vida es sueño y los sueños son, el mundo es una ilusión, dicen los hindús, el mundo es una comedia, te dice Dante, pero en la comedia de Dante, en el primer libro es Dante, el poeta. Qué bonito es. A la mitad de su vida, el poeta estaba perdido en el centro de una selva oscura sin saber a dónde ir. Es decir, habla de ti y de mí, perdidos en esta selva oscura. Y entonces pide ayuda y Dios le manda a Virgilio, al que escribió la Eneida. ¿Por qué a Virgilio? Porque Virgilio le dice, yo sé cómo salir de esa selva oscura y cómo llevarte a la luz, pero hay que atravesar el inframundo. Mito griego. Viaje del héroe. Y entonces Virgilio, pues es el que va a llevar a Dante por el inframundo. Lo interesante son los círculos del inframundo de Dante, ¿no? Hasta arriba, entre más arriba estás, pues es que eras menos cabrón y entonces el castigo es menos. Están los indiferentes, los que en tiempos de crisis no hacen nada, por cierto. Los que en tiempos de crisis no hacen nada, tienen un círculo en el infierno. Luego, bueno, ya como esto es católico, obviamente tiene Dante un nivel para los que murieron sin ser bautizados. Luego, en el tercer nivel del inframundo es el nivel de los lujuriosos, que está lleno de torbellinos, como el torbellino de la pasión, por eso es lo que está ahí. Después están los glotones. O sea que si tú quieres estar en el tercer o cuarto círculo del infierno, tienes que definir si prefieres ser lujurioso o tragón, como quien dice. Después están los avaros, los codiciosos, los acaparadores, después los iracundos, después los violentos, después los fraudulentos y hasta el fondo, conviviendo con el mismísimo Satán, los traidores. Y claro, es una caverna que te va llevando al fondo de la tierra, porque eso es el infierno. Y ojo, otra vez el simbolismo. Si tú vives con lujuria, con gula, con avaricia, con pereza, con ira, con envidia, con soberbia, con los 7 pecados capitales, estás en el infierno, no que te vayas a ir después. Tu vida regida por la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia es un maldito infierno. Hay que entender los símbolos. Puede parecer muy divertida la lujuria, muy atractiva la gula, te puedes tener mucho miedo y entonces ser avaricioso, la pereza es rica, la ira te hace sentir empoderado, la envidia, hashtag no seas comunista, no tengas envidia, la soberbia que te hace sentirte superior, vives en el infierno. Y por eso te vas yendo al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. En el noveno círculo está Satán. Y Dante no sabe qué hacer, ¿cómo te enfrentas a Satán? El consejo es maravilloso, no te enfrentes a él, ignóralo y sigue adelante. No te enfrentes contra tu ego, es poderosísimo, solo ignóralo. Y luego viene la segunda parte de la comedia, el purgatorio. El purgatorio es una montaña, el camino espiral en ascendente del que te hablan todas las tradiciones espirituales. Y así como el infierno es ir bajando por los pecados capitales que te apegan al mundo y a su dolor, la montaña del purgatorio es ir ascendiendo. Y en este ascenso están las virtudes que se contraponen a los pecados, que esto es muy budista también. Cada perturbación mental tiene un antídoto. Entonces, si eres lujurioso, tienes que practicar la templanza. Si eres goloso, tienes que practicar la contención. Si eres avaricioso, tienes que practicar la generosidad. Si eres perezoso, tienes que practicar la diligencia. Si eres iracundo, tienes que practicar la templanza. Si eres envidioso, hashtag no seas comunista, tienes que practicar la admiración.
Si eres soberbio, tienes que practicar la humildad. Y entonces estas prácticas espirituales te liberan de los pecados. Por eso es el purgatorio, ahí purgas, por eso asciendes. Y así se sale del infierno, según la comedia de Dante. Y bueno, pues ese es el infierno que conocemos nosotros, el infierno dantesco, que está basado en el de Virgilio, que está basado en el de Platón, que está basado en todo lo que hemos platicado. Y claro, esto del infierno tiene todo que ver con el concepto de la lucha entre el bien y el mal, y es bien importante entender que esa lucha se da en tu mente. Más allá de cualquier otra cosa, comprender todo demonio está dentro de nosotros mismos. Fíjate, Satán, el adversario, no de Dios, el tuyo. Satán, Satán, el obstáculo, no el obstáculo de Dios, tu obstáculo. ¿Cómo le dicen a Satán en el Corán, en el libro sagrado de los musulmanes? El nombre con el que más aparece es Iblis. Iblis significa privado de toda bondad. No hay mayor infierno que estar tú privado de toda bondad. Iblis, el que causa desesperación, privado de toda bondad y abandonando la búsqueda platónica de bien, belleza y verdad, no te queda más que desesperación. Y entonces te llenas de pinturas, te pintas el pelo, te rapas y sales a protestar porque estás desesperado. Shaitán, otra palabra para referirse al diablo. Shaitán, que es justo la que significa adversario, eso es arameo. En árabe, también en el Corán aparece mencionado como, este nombre me encanta, al-Waswas. Al-Waswas, que significa el murmurador. Y claro, el que murmurando en tu oído tienta tu corazón, ¿no? La idea de la tentación cristiana, digamos, ¿no? Y claro, contra este al-Waswas, este Shaitán, este Iblis, este Satán, el Islam, por ejemplo, propone la yihad, que aunque hoy en día te hayan dicho que es la guerra santa contra los infieles, eso no es cierto. En su origen, yihad, que significa esfuerzo, era el esfuerzo que tienes que hacer para luchar contra tu adversario, el esfuerzo que tienes que hacer para superar el obstáculo, el esfuerzo que tienes que hacer para no estar privado de toda bondad, el esfuerzo que tienes que hacer para no escuchar al murmurador, el esfuerzo que tienes que hacer para no sucumbir ante la gravedad, ¿ves? Porque de bajada todo rueda. Es decir, es más fácil dejarte llevar por el pecado capital. Es difícil e implica un esfuerzo cultivar en tu mente, en tu alma, en tu corazón, las virtudes ascendentes. Pero de eso se trata la vida desde su origen hasta hoy, de entender cómo hay pasiones que te apegan al mundo, te someten y te generan mucho dolor, y que tú eres el único responsable de eso, y que así mismo tú puedes cultivar, pero es un trabajo, un esfuerzo, una meditación, una introspección, tú puedes cultivar en ti amor, compasión, alegría, ecuanimidad, serenidad, templanza, gratitud. No lo tienes que hacer por Dios, no lo tienes que hacer por el cielo o el infierno, lo tienes que hacer por ti, porque el que va a salir del infierno cultivando esas virtudes, pues serás tú. La propia cábala hebrea te lo dice, Satán es tu adversario, el adversario del ser humano. Satán en la cábala es el símbolo de tu ego. Y ahí tienes al demonio, tu ego es tu mayor demonio. O tu ego es una manifestación del demonio, como lo quieras ver, pero tu ego es esa voz que te está jodiendo, tu ego es esa voz que te está fastidiando, tu ego es esa voz que te da malos consejos, tu ego es ese tentador, ese murmurador que te está diciendo cosas que suenan atractivas, pero que no te va a ir bien. El ego es tu ilusión de estar separado de Dios. Y dirá la cábala, el único obstáculo entre tú y Dios es tu idea ególatra, egoica, de que tú no puedes estar con Dios, o de que no quieres estar con Dios, o de que no necesitas a Dios, básicamente. Y entonces Satán es tu obstáculo, y por lo tanto esta vida que estás viviendo, esta existencia no es otra cosa más que tu lucha contra ese obstáculo. La tradición católica en el siglo tercero de la era cristiana, surge un pensador que a mí me encanta, que hoy es considerado hereje, Orígenes de Alejandría. Y Orígenes de Alejandría habla de un concepto que él llama apocatástasis. Apocatástasis quiere decir todo volverá al origen. Porque claro, contra tanta divagación filosófica, que ya tendremos que hablar de la filosofía del mal, pero contra tanta divagación filosófica de
¿Cómo es posible que si Dios es bueno existe el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si hay un Dios, ¿por qué ocurren cosas malas? Que todo tiene que ver con la libertad humana. Hay una cosa que no debes olvidar nunca, nunca. Dios es siempre inocente. El problema está en la libertad humana, en las pasiones, en las obsesiones. El problema está en el miedo y cómo nos hace actuar. Dios es siempre inocente. Decía Orígenes de Alejandría, el mal no puede prevalecer porque hay Dios. El mal es un camino al bien porque hay Dios. Pero lo que va a decir Orígenes de Alejandría es fascinante porque dice, llegará un día en que todos los seres inteligentes que usaron su libertad y decidieron a favor o en contra de Dios, todos serán perdonados. Claro, te habla Orígenes de Alejandría de un Dios que es amor puro, total, incondicional y absoluto, y el amor todo lo perdona por encima de cualquier juicio. Y entonces lo que te dice es, hay un juicio final. El juicio final no es para saber si tú te vas al cielo o al infierno. El juicio final, dice Orígenes de Alejandría, es el juicio en el que Dios perdona a Satán. Perdonado Satán, no hay mal, no hay infierno. Perdonado Satán, todo queda perdonado y todo volverá a Dios, porque Dios es de donde todo surge y a donde todo vuelve. No tienes, esta es tu gran noticia, no tienes a dónde más ir. Aunque no creas en Dios, no tienes a dónde más ir que volver a Dios. Todo lo no espiritual, dice Orígenes, todo lo material volverá a la nada de donde viene y todo lo verdaderamente espiritual será uno con Dios. Satán será el primero en ser perdonado, habrá un perdón universal porque todo proviene de Dios y todo volverá a Dios. Pero si tomas esto como pretexto para ser un cabrón, entonces vas a vivir guiado por estas obsesiones, pasiones y pecados capitales y vas a vivir en tu propio infierno. Y esto fue un poco la historia del diablo, del demonio, del ego, del infierno, pero sobre todo una reflexión para que entiendas que todo demonio está en ti, que todo infierno está en tu mente, que hay una batalla apocalíptica entre el bien y el mal y que el protagonista eres tú.